Valera, así que si quieren buscar esa versión, aunque no varía mucho de las que solemos leer. Comencemos orando. Gracias, Señor, por este día. Te doy gracias porque podemos estar aquí en familia. Te pido que tu Espíritu mueva nuestras mentes, nuestro interior, y que podamos no solo recibir y escuchar, sino que también hablar y decir lo que nos estás diciendo. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión, de las palabras que salen de nuestras bocas. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. No sé si alguno de ustedes vaya a viajar dentro de poco, pero yo odio volar. Esa es una foto, esa foto es real. Entonces no estamos posando, sino que Carol me la tomó un día que, de las primeras veces que viajábamos a ver a sus papás, y así me veía yo ese día. Estaba que me quería tirar de esa cosa. ¿Me dieron agua? Me dieron agua y tenía que no. Y quiero compartirles mi miedo a volar ahora. Estaba leyendo acerca de cuáles son las causas comunes de accidentes aéreos. Y encontré que no es como uno lo piensa en Hollywood. En Hollywood uno piensa que un accidente aéreo es como en las escenas que la cabina pierde presión y que todo el mundo entra en crisis y que los asistentes de vuelo andan de arriba para abajo sin saber qué hacer, que el piloto y el copiloto están en pánico, así todos sudados, diciéndole a la gente que ya van a chocar. Y estaba leyendo un pequeño artículo que aparece en un libro que se llama Fuera de Serie, que hicieron una investigación sobre los accidentes en suelo estadounidense y descubrieron que son más sencillos de lo que parece, que los accidentes aéreos los causan cosas más pequeñas. Por ejemplo, tiene que haber mal tiempo, no tiene que estar súper feo, pero sí tiene que ser lo suficientemente feo como para poner nervioso al piloto. También los retrasos de los vuelos causan accidentes. Si hay muchos vuelos con retraso en la zona donde van a aterrizar, hay que hacer mucho movimiento, la gente se pone nerviosa, no pueden aterrizar, y la gente estresa al capitán. Lo otro que pasa es que cuando el piloto está cansado, con más de 12 horas despierto, el piloto, ese indicador apareció en más de la mitad de los accidentes aéreos, que el piloto está cansado. Y piénsenlo, pasamos despiertos más o menos 16 horas al día, y ellos si están despiertos 12 horas ya es como que no es el gran montón, es poquito. La otra vez que era la primera vez que volaban juntos, no hubo química entre el piloto y el copiloto y el avión chocó. No suena muy alentador. Dicen ellos, de sus conclusiones eran de que 7 pequeños errores, así que no parecen una gran cosa, consecutivos o apilados uno sobre el otro, 7 errorcitos hacen que un avión se caiga. O sea, 7 veces de esas en las que el copiloto vio que el piloto hizo algo raro y dijo, no creo que pase nada. 7 de esas después un avión choca. Y rara vez es porque no sepan volar, solo son esos descuiditos que esa es la frase que me quedó. No creo que pase nada. Hubo un vuelo que fue como el manual en toda esta investigación, el Avianca 052 allá por los 90s. Iban de Medellín a Nueva York y pasaron varias cosas que se agruparon entre ellas chiquititas y que causaron un accidente. Primero, que iban a JFK, eso está en Nueva York. En Nueva York hay como 4 aeropuertos donde uno puede llegar en la misma zona, pero el de JFK es conocido en todo el mundo porque tiene los asistentes, los controles aéreos más groseros de todos los aeropuertos. Cuando uno va a aterrizar en JFK, Nueva York, sabe que se va a pelear con el control, con la torre de control, y que le van a decir algo feo. Se les acabó el combustible y yo creo que si se fijan hay varias vueltas en la ruta del avión. Lo que pasaba era que los vuelos se habían atrasado 200 vuelos en la zona. 200 vuelos con retraso. Les dijeron, vayan a darse una vuelta de unos tiempos para vaciar un poco las pistas, y se terminaron quedando sin combustible.
El piloto estaba bien cansado y las grabaciones muestran de que el tipo pedía las instrucciones en español en tiempos que el inglés era lo predominante en las líneas aéreas. Y yo no creía, no puede ser que solo porque cruzaba el español con el inglés dicen que estaba cansado. Y en esos días que estaba escribiendo esto, andaba bien cansado y me mandaron un correo en inglés y en español y lo empecé a leer en inglés y no lo entendí. Y dije, pues sí, yo lo leí en español, ¿no? Sí, se notaba que cognitivamente estaba cansado el tipo. El piloto y el copiloto pasaron varios segundos sin hablarse. Un señor que analizó las grabaciones dice, no es posible, ¿por qué hablan tan poquito? Porque él era el piloto y él sabe que cuando había emergencia, hablaban y llamaban y no hay un momento de silencio en la cabina. Y estos dos sí pasaban calladitos bastante tiempo, como que no se sentían muy cómodos. Y el copiloto tenía miedo de pelear con la torre de control. De hecho, en las grabaciones aparece la palabra emergencia, le dice el piloto, dígales que es una emergencia. Y el copiloto hablaba con la torre de control y nunca dijo la palabra emergencia. Y el piloto le volvía a preguntar, ¿ya les dijo que es una emergencia? Y el copiloto le decía, sí, ya les dije, y no les había dicho. O sea, ¿por qué? Y dice este señor, el que realizó la grabación, cuando torre de control escucha la palabra emergencia, deja todo lo que está haciendo y se enfoca en eso. Y este copiloto no tuvo, era apellido Klotz, no tuvo el valor de decir, estamos en una emergencia, no tenemos combustible, y chocaron 25 kilómetros lejos del aeropuerto por errores pequeñitos. Lo que me hizo pensar y lo que el libro planteaba es que los aviones no se caen por un gran error, se caen por la suma de al menos 7 errores pequeños. Ahora, hay una historia en la Biblia que se parece a eso, 7 errores pequeñitos. Es la historia de Absalón y David. En el primer dibujito que ven ahí está Absalón colgado de una rama, que es el versículo que vamos a leer. Y en el segundo es una pintura que hicieron acerca de este pasaje. David aquí ya tenía más o menos 60 años. Y ahí está el rey triste, después de que él supo que Absalón había quedado atrapado en una rama y lo habían matado. Leamos segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Nos vamos a enfocar en ese versículo, pero vamos a hablar de toda la historia de Absalón. Si no la conocen, se la voy a contar un poco. No la vamos a leer, se la voy a contar y vamos a entrarle a ese versículo después de saber de qué se trata. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9. Lo leo yo. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. El mulo en que iba pasó delante. Es la imagen de Dios. Lo dejó el mulo trabado en las ramas. La historia de Absalón y de David es una historia que, así como el Avianca 052, tuvo todo el manual de errores. Para comenzar, la historia de David y de Absalón tenía varios errorcitos chiquitos respecto al sexo. Lo primero era David y Betsabé. David y Betsabé son una historia muy conocida. David asciende al trono cuando tenía 30 años. David es completamente rey de Israel cuando tiene 37 más o menos. Y por esa edad es que sucede esto de David y Betsabé. Ya ahí por los 40 años, pateando los 40, sino que un poquito después. No hice muy bien el cálculo, pero sí es por ahí sí. Y sabemos, ¿verdad? David ve a una mujer, la mujer es casada, se la lleva, se acuesta con ella, queda embarazada, manda a matar al esposo por traición, lo mandan al frente de batalla, les dice todos retírense y dejen que lo maten. Y David se termina quedando con la mujer de otro, uno que era uno de sus soldados más leales. David lo traiciona y lo mata. Y Dios, cuando le recuerda este pecado, nunca le dice, te acostaste con Betsabé, le dice, mataste a Urías, mataste a uno de tus leales soldados. La historia de Absalón y David también está, si uno lee un poquito, sabe que David tenía al menos 6 mujeres y algunas concubinas, varias concubinas. Y él tuvo hijos con todas sus esposas, me imagino que con las concubinas también, pero la Biblia registra a sus hijos. Y el mayor era Amnón,
tenía hijas como Tamar, y Absalón era como de los de en medio. Amnón abusa de Tamar, una hija de David, medio hermana. Tamar era hermana de Absalón y medio hermana de Amnón. Y la historia del abuso sexual de Tamar es bastante fea, esas cosas que están en la Biblia, que no dice eso está en la Biblia, en serio. Y la cosa es que viene Amnón, abusa de su hermana y David no hace nada. Y uno puede ver cómo Absalón va llenando su corazón de amargura por este abuso sexual. Más adelante en la historia, Absalón se acuesta con las concubinas de David, en un momento en el que ya están peleándose con David ya a nivel militar. David ha huido y uno de los consejeros de David le dice: hey, mira, avergonza a tu papá sexualmente y acostarte con sus mujeres en público. Y Absalón lo hace. Entonces el sexo en esta historia parece ser un problemita, ¿no? Pero hay más. El alcohol aparece en esta historia también. Absalón, como su papá no hizo nada con Amnón, con el hermano mayor, viene, hace una fiesta, lo ponen borracho y lo matan. Le dice a Absalón a su sirviente: vaya, mátenlo, cuando está ya bien tomado. Y dice la historia que era una fiesta de todos los hermanos de David, y que cuando eso pasó todo el mundo se asustó y se subieron en sus mulos y se fueron, dice el versículo, y dejaron a Absalón haciendo provocando esta muerte, ¿verdad? Luego aparece también en la historia de David y Absalón el abandono. Absalón, después de que mata a Amnón, David hace algo bien curioso. El rey tenía que impartir justicia en Israel. En esta misma historia parece que la gente llegaba donde el rey hacía juicios. Si se acuerdan, Salomón también lo hacía. Y el rey tenía que conocer obviamente la ley si iba a ser un juez. Y la ley dice que por aquel que se acuesta con su hermana, es pena de muerte, acostarse con su hermana. Y también es pena de muerte para aquel que mata. Pero aquí David no hace ninguna de esas cosas, y lo que hace es exiliar a Absalón. Le dice: te vas lejos de mí. Y pasa un buen tiempo y Joab, que es uno de los generales de David, le dice: mira, te pasaste con el niño, déjalo que vuelva. Y lo dejan volver y pasa viviendo en el reino de David 2 años, y David nunca lo quiere ver. Y lo ignora por un montón de tiempo. Y viene Absalón, para llamar la atención del papá, quema un campo de cebada, que era de Joab, el que lo acaba de ayudar, que me hace pensar: ¿por qué le quemas sus cosas a aquel que te está ayudando? No es muy inteligente. Quema el campo y si uno lee la historia es básicamente para llamar la atención del papá. Son muy malos ellos para manejar sus conflictos. Absalón empieza a planear una traición a su papá cuando la gente llegaba por la justicia del rey. Absalón estaba en la puerta esperándoles y les decía: no, hombre, mi papá no le ha hecho justicia a usted, yo le haría mejor justicia. Debería yo ser el rey y el juez sobre todos ustedes, yo les podría ayudar. Y luego también lo que les conté el consejero se llamaba Ahitofel, y este señor es el abuelo de Betsabé. Alguna vez oímos eso, es el abuelo de Betsabé. Él era uno de los consejeros de David. Y cuando ve que hay un conflicto, él decide meter su mano y vengarse de lo que le hizo a Betsabé. Y este señor aquí juega un papel bien importante con Absalón. Al final de la historia está una guerra civil. Está el bando de Absalón, el bando de David. Pasan un montón de cosas entre ellos dos. David escapa, luego empiezan la guerra en el bosque. Y ahí es donde aparece este pasaje. El pasaje en el que Absalón va en su mulo, se le traba el cabello en la rama. Y luego Joab decide vengarse porque le quemaron su campo. Y le mete 3 dagas en el corazón y lo deja medio muerto. Y 10 soldados jóvenes dicen que rematan a Absalón y lo terminan asesinando ahí en el bosque. Entonces, esta historia es, como en la Bianca 05, lo tiene todo. Es un manual de cómo arruinar la vida de uno mismo. Ahora, pongámoslo en la perspectiva ya de esta época antes de entrar al versículo. ¿Qué es lo que estamos poniendo nosotros en riesgo cuando acumulamos errores chiquitos, uno a uno? Y miren, yo sé que esto suena a prédica de jóvenes,
pero David comete el pecado con Betsabé a los 40 años. Y nosotros aquí ya no estamos tan pequeños, solo hay un par chiquitos. Pero tendemos a pensar a medida que vamos creciendo que los pecados no nos afectan tanto. Y sí, a David el pecado sexual le afectó ya grande, y a ustedes también les puede afectar ya que están grandes, que ya están en otra etapa de su vida. Yo creo que nadie inicia un negocio pensando en me quiero ir a la quiebra, y nadie se casa pensando en me quiero divorciar. Todos queremos ser felices, todos queremos tener bienestar, y tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Entonces hablemos ya, el modelo de Absalón y David nos habla del mal uso del sexo. El sexo es algo bueno, pero tiene su lugar y su momento. Su lugar es en el matrimonio. Y el cristiano debe saber que este es el lugar del sexo, el matrimonio. Cualquier otra práctica sexual fuera del matrimonio es desagradable a Dios. Aquí puede parecer para dicho, pero hay un montón de adultos y mujeres también con problemas con la pornografía. Estaba leyendo un libro, se lo recomendé a unos estudiantes que están haciendo su tesis de eso, y estaba leyendo un libro que ya rato no quería leer, que habla de la pornografía, y dice que cerebralmente la pornografía causa muchas cosas bastante similares a lo que las drogas hacen de nuestro cerebro. Por el hecho de que no hay sustancias de por medio, no puede ser una adicción, pero cerebralmente la dopamina y todo lo que el cerebro suelta en nuestro cuerpo cuando somos adictos a una sustancia están ahí, o sea que se parece mucho a una adicción. Y puede ser bien difícil soltar el uso de pornografía o las relaciones ilícitas, ya sea que estés con alguien que no es tu esposa todavía, o tu esposo, o que estés engañando a tu esposa o a tu esposo. Hay que tener cuidado, no es el lugar ni el momento de esa clase de relaciones. Solemos verlos como bien, no es la gran cosa, si nos vamos a casar, no sé, hay un montón de palabritas bien cliché respecto al sexo. Hay que tener cuidado. Absalón es un modelo de cómo no hacer las cosas, no se hacen fuera de los parámetros que Dios da. Luego aparece el alcohol. El alcohol, hay que ser honesto, cuando uno lee la Biblia, el alcohol no parece estar prohibido, que no parece que Dios diga en algún lugar no tomarás. Lo que sí es que si uno solo le pone atención a, ¿cómo les digo? Los consejos bíblicos o las órdenes que aparecen en la Biblia, como de Pablo y de los discípulos, que dicen no sean dados al mucho vino, no sean ebrios, parecen ser muy suaves, pero si uno lee las narrativas de la Biblia, todos los pasajes en los que el alcohol aparece, ninguno termina bien. Entonces, si tenemos un libro lleno de narrativas en donde dice que a este bebió y le fue mal, creo que deberíamos ponerles atención, ¿verdad? Los dos que se metieron al lugar santísimo a ofrecer fuego extraño, parece que iban borrachos. Amnón en la historia de David muere borracho. Noé se pone bolo y queda desnudo, que como que desde tiempos bíblicos los bolos se desnudan, ¿verdad? Porque siempre me preguntaba qué hacía Noé desnudo en su tienda después de tomar. Me dice, estaba bolo. Nunca terminan bien las historias de borrachos en la Biblia. Creo que deberíamos ponerles atención, ¿sí? Puede parecer algo bien trivial, puede parecer algo que no pasa nada, no es pecado. Yo tendría mi cuidadito respecto al alcohol. Ya estoy grande, no tengo problemas con él. No sé. El abandono. Esa imagen la repito porque me parece bien poderosa. En esta época es bien fácil delegar la educación de nuestros hijos a cualquier otra cosa y no involucrarnos. Y a mí me da miedo por las cosas que uno ve en hijos de otros. Y yo digo, Señor, ayúdame a que no cometa esa clase de errores en mi hija. Pero no solo eso, sino que así como Absalón lo abandonó a su papá, tal vez a ustedes los ha abandonado a alguien. Y si no aprendemos a lidiar con eso, vamos a tener problemas en nuestra vida. Es fuente de inseguridades el abandono cuando no trabajamos en él. Tenemos que tener cuidado. Luego,
no aprendemos a manejar nuestros conflictos. Esa imagen me gustó porque como que llegan a un acuerdo, ¿verdad? Las dos ideas se juntan en cierto momento. Una persona que no aprende a manejar sus conflictos, como Absalón y David, pueden terminar con una vida solitaria, amargada, evita que uno crezca, no solo personalmente, sino que también espiritualmente. Una persona que no aprende a decir las cosas con amor, pero a decirlas claras, no crece, no avanza. Y por último, en nuestra vida diaria podemos ver que estamos en un país violento, ¿sí? No sé qué tiene un carro. Vaya, si uno va en el carro y le hacen algo, uno grita, uno pita, usted lo ha hecho, yo lo he hecho, no sé si todos aquí lo han hecho, pero yo sé que yo sí lo he hecho. Pero las cosas que uno grita y que saca la mano y se enoja en un carro, no las haríamos en un ascensor, que tiene un carro que nos hace volvernos tan despreciables. Porque no las haríamos cara a cara, solo las hacemos con un carro alrededor. La protección. Le decía a unos muchachos que ser tan violento no puede solo terminar en la muerte, sino que yo pongo a pensarme, ¿y qué si termino con una lesión permanente? ¿Qué si yo termino con algo que tengo que estar cargando toda mi vida por un rato de enojo? Y muchas veces enojo por cosas ridículas. Yo creo que una vida, así como los aviones no se caen por un error grande, sino que por 7 errores chiquitos, creo que una vida de una persona es el conjunto de pequeños errores ignorados a lo largo de todo el tiempo. Así como Absalón y David tomaron malas decisiones, y arruinar lo que tenemos toma tiempo y decisiones malas. Hay que ser prudentes, hay que ser cuidadosos, pero hoy sí, entremos en el texto. Cuando estuve leyendo este pasaje, hubo una palabra que me llamó un montón la atención, y el mulo. Si se fijan, es un animal que parece caballo, pero ¿qué tiene de raro? La cara, tiene cara de burro. Y la gente confunde al mulo con el burro. El mulo es una mezcla de un caballo varón y una asna. Y de esa mezcla aparece este animal que tiene, al parecer, tiene las características, las mejores características de ambos animales. Son animales híbridos, son muy interesantes, suelen ser confundidos con los asnos, pero toma un instante para comenzar a notar sus características. Sus caras son más similares a las de los asnos, pero sus cuerpos son más cercanos al caballo. De cierta forma heredan la sensibilidad y la fuerza del asno, pero el tamaño y la agilidad de los caballos. Son lo mejor de ambos mundos. Pocas son las desventajas que tiene un mulo, pero la más notable es que son estériles. Son un animal que no se puede, por lo general, no se puede reproducir. Es la regla general con los mulos, hay algunas excepciones. Estuve leyendo un poquito y encontré en internet algo que se llama el Museo del Mulo. Sí existe, en un lugar real. Y dice que los habitantes de la actual Turquía podrían haber sido los primeros en hacer el cruce de caballo y asna. El antiguo Egipto ya los usaban unos 3.000 años antes de Cristo. Los hititas eran guerreros de caballo y los consideraban 3 veces más valiosos que los caballos. Hay textos sumerios que indican que se vendían 7 veces por lo que valía un asno y a veces hasta 14 veces por lo que valía un asno. Etiopía, Grecia, Roma, creo que aparecen en los escritos de Homero, los mulos. Y otros también los tenían como animales muy valiosos. Para los tiempos del rey David, los mulos eran muy populares, eran la bestia real, demostraban estatus social, eran exclusivamente para el uso de la realeza de Israel y los reyes los enviaban como regalos. Su uso era muy conocido hasta los tiempos del regreso del exilio babilónico. El mulo eran las Homer de aquellos tiempos, pues. Eran el carro que uno quería andar, el carro lujoso, el carro fuerte, el carro todoterreno. El mulo era muy valioso, pero hay algo bien curioso cuando yo estaba leyendo aquí y yo creo que no sé si estoy estirando mucho el texto o de plano el Espíritu Santo me dijo fíjate en el mulo,
pero le empecé a entrar a la palabra mulo porque se repite 4 veces en toda la historia. La vez que dice que sus hijos, los hijos de David, vieron el asesinato de Amnón y se subieron todos en su mulo y se fueron, es una, y 3 veces en este versículo que leímos. Y empecé a buscar el mulo de nuevo en la Biblia y encontré que Levítico 19:19 prohíbe la cruza de animales. O sea que el judío, el israelita, no debía cruzar animales, no debía provocar animales híbridos. Es parte de la ley de Moisés. Pero lo que había pasado en la época de David era que efectivamente ellos no cruzaban al caballo y al asno, pero sí los usaban porque otra gente se los regalaba. Estuve leyendo ciertos comentaristas, teólogos serios, y todos lo toman bien liviano. Todos dicen, no, era prohibido cruzarlos, pero era lícito usarlos. Entonces ellos podían usarlo mientras no los aparearan ellos. Y seguí leyendo un poco más y encontré datos bien curiosos. Levítico 19:19 dice, deberás obedecer todos mis decretos, no cruces 2 animales de diferente especie, no siembres tu campo con 2 clases distintas de semilla, no uses ropa tejida de 2 clases diferentes de hilo. Eran regalos reales, les contaba, otros reinos se los daban, Israel los importaba. Ellos encontraron el vacío legal, dijeron, yo no los estoy apareando, me lo regalaron, sería bien grosero si yo no lo uso. Entonces yo tengo el beneficio del que rompe la ley, pero no la rompo yo. ¿A qué? Sí hemos actuado así alguna vez, ¿verdad? Y el versículo que les leí de aquí de Absalón tiene cosas bien interesantes. Hay que notar algo en el pasaje. Usemos el mulo como un símbolo. Dice que Absalón iba montado en su mulo y dice que era su mulo. Primero aquí parece que el mulo parece estar completamente sometido al jinete. Esperen, me faltó una imagen. Lo que estaba hablando ahorita de romper la ley sin romperla es esto. No creo que pase nada. Yo bien fácil puedo encontrar el vacío legal que me permite pecar en contra de Dios sin técnicamente romper su ley. No creo que pase nada. Y por eso es que los hombres vivimos menos. Ahora, volviendo de nuevo. Montado en su mulo. El mulo parece sometido al jinete y ser de su pertenencia. Eso es lo que parece. Absalón se podría lograr escapar de los que lo buscaban. Fíjense que algo bien interesante. Parece en la historia que el único que tenía transporte era Absalón. Todos los de toda la guerra parece que fue de a pie. Y les voy a decir por qué. En el capítulo 16, David va huyendo. Llegan a un pueblo donde hay aliados de David y le dicen, mira, te tenemos un regalo porque vas a pie, entonces te vamos a regalar unos asnos, solo son para el rey, tenemos estos asnos para el rey para que el rey no camine. Y entonces me parece interesante primero que todos iban a pie y le dan eso a David para que no vaya caminando. Recuérdense que tiene 60 años y es una guerra. Primero me llama la atención eso, que todos iban a pie. Absalón aquí tenía la ventaja, al parecer. Si el mulo era el animal de la realeza, probablemente solo él andaba mulos y todos los demás andaban a pie. Él tenía la ventaja. Parecía que Absalón no tenía todo bajo control. Y esa es una frase que decimos, no, yo lo tengo bajo control. Este problemita que yo tengo, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, lo tengo bajo control. Y me llama eso mucho la atención. Absalón pensaba que estaba en su mulo, que él era el que mandaba, que él tenía todo controlado. Y este pasaje de David y Siba, se llama el que le regala las asnas, me hace pensar, me hace contradecir con mucho temor a los teólogos que estuve leyendo. Porque todos dicen, no, si era lícito usarlo mientras no lo cruzara vos. Pero cuando Dios le regala a David un mulo por medio de Siba, no le regala un mulo, perdón, le regala un asno. Que es como que Dios dijera,
Es bien poderoso el detalle. Es como que Dios dijera, yo te voy a bendecir, pero lo voy a hacer bajo mis términos. No te voy a dar el regalo popular de todos, te voy a dar el que yo quiero dar. El que va de acuerdo a mi palabra, el que va de acuerdo a mi ley. Y le regalan asnos, que no son un híbrido. Ya, si ven el detalle bien poderoso en eso. Entonces, Absalón parecía que estaba bajo control, pero quizás no. ¿Por qué quizás no? Porque dice más adelante el versículo, si lo siguen leyendo ahí, dice que el mulo pasó debajo de las ramas. ¿Quién tomó la decisión? El mulo. O sea que no siempre lo tenemos bajo control. Pensamos que dominamos ese pecadito chiquitito insignificante, pero en realidad ese pecadito insignificante tiene la capacidad de tomar decisiones por nosotros. Y vamos a terminar diciendo, no pensé que esto iba a pasar. El texto parece que quien tomó la decisión no fue Absalón, sino el mulo mismo. El control que tenemos sobre nuestros mulos solo es aparente. Tenemos esta ilusión de que podemos controlar las situaciones en las que nos metemos cuando sabemos que no deberíamos haber entrado. Todos alguna vez hemos dicho, no pensé que iba a pasar esto. Por eso sabemos que son palabras bien dolorosas. Dije, ¿verdad? Ignorar la ley e incluso tomar tecnicismos para violarla no creo que pase nada. Y luego, no, yo esto lo tengo bajo control. Yo soy el que lo controla. Pero vamos a llegar al doloroso, no pensé que pasaría esto. Y yo creo que si usted tiene cierta edad, ya llegó alguna vez a ese punto. No pensé que esto me iba a pasar. Y se siente bien feo, ¿verdad? Son palabras bien dolorosas que decir. Pero por último dice el versículo, mientras que el mulo, voy a leerlo mejor aquí. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. Y el mulo en que iba pasó adelante. Miren, Chespirito decía esto, ¿verdad? Y ahora, ¿quién podrá ayudar? No solo nos engañamos pensando que no nos va a pasar nada y que tenemos el control, y luego pasan cosas como no las hemos planeado, sino que tarde o temprano nuestros mulos nos van a dejar tirados. Tarde o temprano, aquello en lo que ponemos nuestra seguridad, que está alejado de la palabra de Dios, que pensábamos que teníamos el control, nos va a hacer quedar mal. Tarde o temprano, cualquier acto pequeño de corrupción en el que nosotros nos metamos, nos va a cobrar y nos va a cobrar caro. Miren, quizás la pregunta con la que los quiero dejar es esta: ¿cuáles son sus mulos? ¿Cuáles son esas cositas que ustedes han pensado que no me va a pasar nada? Yo lo tengo bajo control, que nos van a hacer llegar a aquello de esto no es lo que yo planeé, y que luego vamos a preguntarnos ¿y qué hago hoy? Ya estoy en esto, ya me fue del todo mal, ¿quién me puede ayudar? Miren, nos va a cobrar cara esta onda. Salmos 32:9 dice: no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Escuchen y actúen sobre estos pequeños actos que desagradan a Dios. El mulo en la Biblia aparece mucho como un símbolo de necedad. Yo creo que nadie quiere ser visto como una persona necia, una persona que no puede pensar, que es imposible razonar con él una vez que ha tomado una decisión. Hay que tener cuidado, porque esos pecados no son pequeños, le desagradan a Dios y no nos conviene. Tenemos que empezar a tomárnoslos en serio. ¿Cuáles son nuestros mulos? Piénselo bien hoy. Miren, yo cuando leí esto, de verdad que veía algunas de las cosas que yo hacía y yo, este es un mulo.
y no lo quiero en mi vida. Entonces, no permitan. Ya hablé de cuáles son los pecados: el sexo, el abandono, el alcohol, cosas que no parecen grandes, cosas que parecen ya ser parte de nuestra vida cotidiana. Y piénsenlo, cuáles son sus mulos que siguen en las redes sociales, que los alimenta a ustedes. ¿Será que hay mulos ahí? Piénsenlo, ¿verdad? Es bien, hay un mulo que quizás muchos hombres modernos tenemos. No, yo no veo pornografía, pero tengo un montón de cuentas de modelos en mi Instagram, o cuentas de fitness, de gente mujeres que hacen ejercicio. ¿Será que es un mulo? ¿Será? No sé, piénsenlo. Yo he tomado decisiones respecto a eso, y yo creo que todos tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar decisiones de cuáles son nuestros mulos, qué es aquello que parece chiquitito, pero en realidad a los ojos de Dios no lo es. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí? Oremos pues. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra y tratar de entenderla. Yo te pido que empecemos a elevar nuestra mirada a tu nivel, que empecemos a pensar como tú, que empecemos a ver el pecado como tú lo ves, Señor. No es insignificante, no lo tenemos bajo control, nos va a dejar mal y nos va a abandonar. Señor, que esas cosas queden en nuestro corazón grabadas, que podamos vivir agradándote hasta en lo pequeño, Señor. Que podamos vivir agradándote en cada detalle de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no estrellarnos por insignificancias, a no arruinar nuestra vida por errores que no considerábamos grandes, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.